Bueno. ¿Tienen alguna duda con respecto a estado parcelario, aspecto económico, lo que vimos, la parte de tributos? ¿No? Bueno, les quería mostrar, porque justo, creo que fue la semana pasada, cambió. ¿Se acuerdan que nosotros les mostramos, cuando mandamos un estado parcelario vía web, la registración, la devolución, que el comprobante de registración que nos manda el ARBA, digamos, es un PDF que nosotros les dimos varios ejemplos, ¿sí? Que decíamos, qué lástima, se pierde la cédula, que el cartón, por eso nosotros hacemos el cartón, y bueno, cambió la semana pasada. Tengo para mostrarles un par. Espérenme un segundito, tengo acá abierto, compartir. Bueno, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bien. Bueno. Fíjense, y abrí el resumen. No, está bien, esperen un segundito. Ahí está. Fíjense, volvió a llamarse cédula catastral, que eso era lo que habíamos perdido y que nombrábamos como que se llamaba comprobante de registración, cédula catastral, y fíjense que tiene la disposición parecido a lo que es la cédula que estudiamos nosotros, que hicieron ustedes, que la completaron. Primero los datos de registración, esta se registró la semana pasada, el 24 del 11, nomenclatura catastral, partido, partida, ubicación, vayan pensando ustedes en la cédula que completamos, ¿no? Ubicación, datos dominiales, titular, este estaba al final de la cédula, ahora subió el titular, inscripción de dominio, no, porque esta es de subparcela, yo estoy imaginándome la otra, no, esta es más parecida todavía. Y fíjense, la descripción según plano es de una cédula de un PH, según el plano de PH, la fecha de aprobación y el estado constructivo, ¿sí? Bueno, eso sería lo que ahora envían como comprobante de registración, nos mandan la cédula con la fecha de registración. Tengo otra que está acá, esta es de parcela, esta sí es más parecida a la que hicimos nosotros no hicimos de PH. Bueno, otra vez legajo, folio y fecha, esta se registró el 26 del 11. Partido, partida, nomenclatura catastral, ubicación, datos dominiales, inscripción, descripción según título o plano. Acá esto es todo lo que completamos nosotros, recuerdan que era según título o según plano. Designación del bien, también lo completamos nosotros, lote 11, bla, bla, bla. Medidas, el deslinde dominial, porque estamos en el rubro 3, que o sea, es la copia de lo que dice el título, y en datos mensura, lo que surge del relevamiento, ¿sí? Lo que sería la parcela catastral. Y acá dice croquis con medidas lineales, y no está el croquis, no lo adjuntan, que eso era lo que decíamos que se pierde, que por ahí estaría bueno que se pueda visualizar acá mismo y que no esté separado. Igual estos están registrados hace muy poquito, todavía no están disponibles en la cartografía de ARBA. Yo recién probé a ver si lo podía ver y no estaba. Datos de infraestructura, valuación fiscal, valor de la tierra, valor del edificio, y nada más. Y tiene este código QR que no sé, será alguna, no sé si Es sabes la más. misma cédula. Es la cédula. Porque sí, estuvimos haciendo unas pruebas porque las primeras que salieron salían sin algunos datos. Ajá. Salía, por ejemplo, en blanco en la inscripción el deslinde de la parcela catastral, salieron bastante mal, digamos, pero cuando uno escaneaba este código QR salía el PDF completo.
O sea que se ve que tenían algunos problemas cuando generaban el archivo de salida, pero en el código se veía bien. Bien. Mm. O sea que teniendo el lector de QR, listo, tenés, te llevas la Podés cédula. descargar la cédula, sí. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, eso es también para confirmar lo que les dijimos. Ustedes fíjense, desde el momento que dimos la primera vez estados parcelarios, 2 cambios. No pasa siempre, que está continuamente. Por ahí ahora, un par de años, sigue Enganchamos así, justo. claro, pero enganchamos justo el cambio. Pero también para que vean que la información sigue siendo la misma, ¿sí? Está dispuesta de una manera, un poco más arriba, o está relacionado un tema con otro, pero digamos que no se pierde la esencia de qué es lo que vimos nosotros, de qué es lo importante en el estado parcelario, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, vamos a empezar un tema nuevo, sistemas de información territorial, ¿sí? ¿Cómo se aplican los sistemas de información territorial? Nosotros vamos a ver en particular al catastro municipal. Ustedes todavía no tuvieron sistemas de información, ¿no es cierto? La materia. Bueno, ¿alguno tiene idea de cómo lo podrían definir? ¿De qué se trata? Nunca vieron nada de un sistema de información en ninguna materia. Bien. Un sistema de información, en este caso territorial, que es el que vamos a utilizar nosotros, es una herramienta más que tiene el catastro, ¿sí? Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque muchas veces creen que o sea, el catastro existía antes de que los sistemas de información territorial estuviesen en marcha. Y por otro lado, es una herramienta más que permite, facilita el manejo de la información dentro del organismo y que, digamos, hace más fácil que podamos visualizar esa información, por ejemplo, en mapas de colores, lo que llamamos mapas temáticos, ¿sí? Lo digo porque muchas veces parece que si un catastro no tiene implementado un sistema de información territorial, no cumple con sus fines. No, eso es un error. Es más, yo considero que el catastro, aunque no tenga el sistema como, digamos, implementado con el software y las bases de datos, cumple con el fin que tiene un sistema de información territorial, ¿sí? Es un sistema de información, es un sistema que brinda esa información, ¿sí? Por lo tanto, es una herramienta más, ¿sí? Es una herramienta más. Espérenme que voy a proyectar. Bien. Bueno. Bueno, como dijimos, es una herramienta que permite la gestión dinámica e integrada de la información georreferenciada. Permite consultas interactivas con referencia a la ubicación, para ver condicionantes, o sea, por ejemplo, de una base de datos yo podría filtrar determinadas parcelas que tengan determinadas condiciones y a partir de eso generar un plano donde me indique dónde están ubicadas esas parcelas, ¿sí? Permite realizar tendencias y modelado, ¿sí? Establece, digamos, todos los métodos y procedimientos para poder recolectar la información. El diseño de las bases de datos juega un lugar importante en esta etapa, almacenarla, actualizarla, y una vez que tenemos eso en marcha y configurado, bueno, ver cómo generar esas consultas a través de la manipulación de datos
qué análisis se puede hacer y cuál es la salida de esa información, ¿sí? Todo lo que podemos generar a través de un sistema de información territorial tiene una ubicación, va a ser una información ubicada en el espacio y, bueno, lo que nosotros llamamos georreferenciada, ¿sí? Bueno, vamos a tener dos grandes bases de datos. Una, la que ustedes ya conocen, que es la base de datos alfanumérica. ¿Qué datos puedo tener en una base de datos alfanumérica? Ahora sí los quiero escuchar, porque si no me agarro un paro cardíaco acá. A ver, ¿qué información podría tener en esa base de datos alfanumérica? Nomenclatura catastral. Bien. Titulares, etc. Sí. ¿Qué más? Superficie, linderos. Muy bien. Domicilio. Domicilio. Evaluaciones. Muy bien. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguien dijo nomenclatura catastral? ¿Podríamos tener alguna otra manera para identificar las parcelas? Partida. Muy bien, partida. Bueno, esto hago hincapié en esto porque ahora vamos a ver por qué. Entonces, podemos tener un catastro vigente y en ejecución con una base de datos con más o menos esta información, ¿sí? Puede tener más, puede tener menos, depende el municipio o la jurisdicción donde se esté llevando adelante ese catastro. Recuerden lo que hablamos en su momento de las bases de datos, que es preferible tener una base de datos que cumpla mínimamente con los fines que se propone ese catastro, que algo interminable con muchísima información que después hay que cargarla, porque de nada sirve tener una base de datos con un montón de campos que nunca se completan, ¿sí? Entonces, para aumentar la información tengo tiempo, así que diseño de base de datos, listo, alfanumérica, lo mínimo indispensable como para cumplir, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Sí? Bueno, entonces, esa gran base de datos en funcionamiento. Por otro lado, para llevar adelante ese sistema de información que se quiere implementar, voy a tener que diseñar una base de datos gráfica. Una base de datos gráfica. Esa base de datos gráfica voy a tener que decidir qué información de la realidad me va a interesar tener en ese plano que voy a tener. Les doy un ejemplo. Catastralmente, o con fines catastrales, no me interesa tener relevados los canteros de las calles, ¿sí? O los árboles que hay en una cuadra, ¿sí? Pero sí me va a interesar que información manzana, por ejemplo. Tener un layer con la información de las manzanas, otro layer con la información de las calles, otro layer con la información de las parcelas, ¿sí? Y así sucesivamente, en la medida que se va implementando el sistema, podemos ir agregando capas con la información. ¿Qué me interesa de la realidad? Eso se llama generar el modelo. Es lo principal que tenemos que tener en cuenta al diseñar o al poner digamos, al querer implementar un sistema de información. Si falla el modelo, va a fallar el sistema. A nosotros en Bahía nos pasó que primero empezamos a cargar, después cuando les muestro les voy a explicar bien, empezamos a cargar los datos gráficos de determinada manera y hubo que hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo porque no nos servía. Porque las variables también al diseñar, uno se puede imaginar, pero en la medida que lo lleva adelante aparecen variables que no se tuvieron en cuenta y hay que resolver. Entonces, fundamental el diseño de la base de datos alfanumérica y la modelización de esos datos para
poder cumplir con el fin que se establece para ese sistema de información. Hay sistemas de información que yo me acuerdo una vez hice un curso en geografía donde daba lo mismo, que no sé, que estudiaban el desplazamiento de unos animales. Eran unas chicas que eran, me parece que de agronomía o algo así. Habían armado un sistema de información para estudiaban unas especies de animales. Y la verdad que a ellas les daba lo mismo, si eran 10 metros más o 10 metros menos. La ubicación de una parcela rural o dónde estaba el galpón donde criaban los animales, le daba lo mismo. A nosotros, a nivel catastral, 10 metros más, 10 metros menos es una parcela más o una parcela menos. Entonces tenemos que tener otra idea y otra, digamos, otra componente que por ahí para otro tipo de estudio no es necesaria. Entonces, es muy importante el tema de diseñar qué datos quiero tener, ¿sí? ¿Qué información voy a cargar en ese plano? Por otro lado, vamos a tener que configurar qué tipos de objetos voy a volcar. Bueno, ustedes saben, o bueno, si no se los digo, los objetos que vamos a diseñar y a cargar van a ser líneas, polígonos, ¿sí? Líneas, polígono y punto. Esos son las tres objetos que vamos a tener. Entonces, les doy un ejemplo. Una parcela podría ser un polígono. Una manzana podría ser un polígono. Un punto, una referencia. Si estamos hablando de un sistema a nivel municipal, podría poner un punto, marcar una antena, por ejemplo. Una antena de telefonía o un punto podría ser una escuela, una sala médica. Y una línea, el más común es la línea de calle, donde esa línea va a identificar a esa calle y a la altura que tenga esa calle en ese lugar, en esa ubicación, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Por un lado tenemos la base de datos alfanumérica y por el otro la base de datos gráfica. ¿Qué me estaría faltando? ¿Cómo relacionarlas esas dos bases? O sea, algo que haga que la información que yo tengo, supónganse de una parcela, esté en la base de datos gráfica. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que podría ser? Algo que pueda tener en las dos. Si no, se los digo. ¿La nomenclatura? Podría ser. Podría ser. Ah, porque me imagino el de Cartuarda. Necesito algo que tenga el gráfico, que ese algo esté también en esa base de datos alfanumérica. Podría ser nomenclatura, que identifica unívocamente esa parcela, o podría ser también el número de partida. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Espérenme un segundito, porque para hacerlo un poquito más entretenido, después les quiero mostrar otra cosa. Espérenme. Bueno. En Bahía, la experiencia que tuvimos y que el sistema de información está en vigencia debe ser 20 años, ¿sí? Lo que hicimos fue armar la base de datos gráfica de cero, porque no había nada en formato digital cuando se implementó el sistema. Sí estaba la base de datos alfanumérica, donde
estaba toda la información cargada, que hubo, en muchos casos hubo que rediseñar algunos campos como para poder pegar esas dos bases, ¿sí? Entonces, lo que se hizo es, a partir de las restituciones de un vuelo aerofotogramétrico del año 68, eran restituciones viejas. Si alguno, yo no sé si ustedes ya saben qué es una restitución. Una restitución es una carta que se obtiene a partir de un vuelo aéreo, donde digamos, se corrige el fotograma que se obtiene, se corrige de varios errores, no voy a nombrarlos porque además no me acuerdo cuáles son, pero se corrige y lo que se obtiene es una carta que tiene puntos con coordenadas conocidos, ¿sí? En este caso eran coordenadas Gauss-Kruger y podíamos, a través de una tableta digitalizadora, establecer el vínculo entre esa carta que colocábamos en la tableta digitalizadora y el sistema que ya tenía coordenadas asignadas. O sea, en la pantalla yo tenía las coordenadas, digamos, el sector con coordenadas. Entonces, lo que hacíamos era, le marcábamos un punto en la tableta digitalizadora y cargábamos qué coordenadas tenía. Entonces ya me aparecía el dibujo del puntito que yo acababa de marcar. Una vez que lo hacíamos, creo que eran 3 puntos con coordenadas conocidas, todo lo que yo dibujara y recorriera sobre esa carta, lo podía ir dibujando y lo iba poniendo en coordenadas en la pantalla, ¿sí? Así es el método. Es reantiguo, supongo que ahora debe haber un montón de cosas, incluso con la imagen directamente y georreferenciarla, no se usan más las tabletas digitalizadoras, pero en ese momento lo hicimos así. Entonces, una vez que teníamos la carta esa, yo no recuerdo el número exacto, pero serían la parte del ejido para el año 68, esto se hizo mucho más adelante, con lo cual hubo que completar con otros métodos. Teníamos un sector importante de lo que es el ejido de la ciudad digitalizado, ¿sí? ¿Cómo se hizo la carga? Ya les muestro el plano. Un segundito. Lo primero que se cargó fueron las líneas de manzana. Estas líneas de manzana, que no son líneas de manzana, son polígonos, ¿sí? Son polígonos. Las manzanas en la restitución estaban delimitadas por la línea de edificación. La restitución tiene esa particularidad. Es uno de los pocos mapas que se puede ver la silueta de la construcción, porque como se levanta de la fotografía aérea, tiene las siluetas marcadas. Si me acuerdo, el miércoles les traigo una imagen de una restitución. No sé si vieron ustedes restituciones ya en la materia, ¿sí? Bien. Sí, lo vemos un poco en foto. Bien. Bueno, entonces, a partir de ahí se fueron cargando todas las manzanas, fíjense. Todas las manzanas. Una vez que teníamos las manzanas, cargamos las nomenclaturas de esas manzanas. Espérenme, ahí está. ¿Ven? Esto se hizo todo con AutoCAD Map, que en ese momento compramos la llave y se fue cargando. Entonces, cada una de estas manzanas está georreferenciada, ¿sí? Porque se estableció ese vínculo entre esa carta que digamos, se recorrió con la... Ay, hoy no me salen las palabras, perdónenme. Con la tableta, ahí está, con la tableta y el sistema que teníamos armado. Una vez que
tuvimos un sector no completo como está ahora, pero que era importante, lo que hicimos, se cargaron más información, ¿no? Por ejemplo, en este caso se colocaron los nombres de calle. Esperen acá, calle nombre. Ahí está. ¿Sí? Fíjense. Bueno, y después hay un montón de layers que después se los voy a mostrar que vinieron a solucionar o resolver eso que yo les decía, que nosotros se arrancó con lo básico, que es esto que les estoy mostrando, y en la medida que avanzábamos tuvimos que generar nueva información, o sea, nuevas capas con información. Hay algo que acá yo todavía no lo aprendí, que son las áreas verdes, por ejemplo. ¡Ay, qué prendí! Espérenme. A ver. Espacios verdes. Ahí está, fíjense. Justo yo tenía enfocado acá el zoom donde está el parque. Ven que está en verde. Bueno, y así sucesivamente. Imagínense, yo acá cuando despliego, esto son todas las capas de información que tenemos cargadas con un montón de layers que se fueron sumando a través del tiempo y de las necesidades que tuvimos, ¿sí? No lo voy a prender todo porque si prendo todo queda el plano que no se distingue nada. Bien. Ahora, ¿qué pasa con hasta ahí todo lo que sería a nivel manzana? Cuando empezamos a cargar ya en detalle los barrios, bueno, primero que en ese momento no había máquina que resistiera la información de todo Bahía Blanca. Entonces lo que hacíamos era, nos dividíamos por barrios, por sectores, y cada uno trabajaba con el barrio que le había tocado para cargar la información. Entonces, esto venía así limpito, georreferenciado, porque ya estaba georreferenciado. Esto lo copiamos con coordenadas, el barrio. Y les voy a ir prendiendo, bueno, primero manzan número, después, esperen, después lotlin, fíjense. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, para hacer el dibujo de las parcelas adentro de la manzana, en muchos casos se dibujaron. En otras se recorría también con la tableta digitalizadora. Se colocaba la plancheta que ustedes conocen, en la tableta y se indicaba, yo indicaba con el mouse ese especial que tenía la tableta, este vértice es, por ejemplo, este que marco acá. Este otro que te marco acá en la tableta, lo marco en la pantalla, y así. Entonces, cuando yo movía el mouse en la tableta, dentro de la manzana, no podía salir de lo que era el límite de esa manzana, ¿sí? Entonces se podía dibujar recorriendo solo el dibujo de la plancheta. El problema es que no siempre la plancheta estaba bien dibujada. Por ahí 2 parcelas eran de 10 metros de frente y una era mucho más angosta que la otra. Entonces, por ahí quedaba con errores. Entonces, a veces había que directamente dibujar con líneas y listo el diseño del loteo, ¿sí? Bueno, una vez que teníamos las parcelas, el número de parcela, luego el número de partida, luego las dimensiones. Entonces, ¿ven? Y así hicimos con toda la ciudad. Fue un trabajo de hormiga muy difícil porque cualquiera puede decir, no, es fácil, porque no,
No, nos sentábamos con, yo les estoy mostrando un barrio que es bastante regular, el loteo, imagínense lo que es el centro, parcelas viejas con anexiones, entonces había que tomar la decisión y consultar todos los antecedentes para escribir cada dimensión que le correspondía a cada parcela, ¿sí? Entonces nos sentábamos con la carpeta con los planos de mensura, con las carpetas con las minutas de dominio, porque muchas veces en las planchetas no se visualizaba bien cuál era la dimensión. Fue un trabajo importante que hicimos y que, bueno, ahora se actualiza solamente, pero el tema de arrancar fue complicado. Bueno, una vez que teníamos esta información, teníamos el número de partida, que era el dato que yo tenía en la base de datos alfanumérica. Entonces, lo que tuvimos que hacer es generar, no lo tengo acá justo. Bueno, un layer, ahora después les muestro otro. Un layer, este tampoco es. Bueno, un layer con, vieron que yo toco esta, es una línea. Para que el sistema reconozca que esta parcela tiene como data de objeto, ¿sí? Se llama object data en inglés, en el AutoCAD. Tiene que ser un polígono cerrado y que a través de un proceso que se hace a través del AutoCAD Map, se le da como atributo a ese polígono cerrado. Entonces yo puedo tocar esta parcela, si estuviese hecha con el polígono que les digo, toco la parcela, me la va a seleccionar y en algún lado va a tener esa información que va a decir 154.945, ¿sí? Entonces voy a tener lo que se llama el atributo clave, que es lo que va a vincular esas dos bases de datos. Se puede hacer a través de nomenclatura catastral también, ¿eh? Yo he visto sistemas que tienen ese vínculo a través de la nomenclatura catastral. Lo que pasa es que depende cuán complicado es el sistema de información de nomenclatura que tengan vigente, para ver qué cantidad, porque aún así nosotros teniendo un solo número, o sea, este número, que es el número de partida, no saben la cantidad de errores que tenemos, de que por ahí alguien, el que tipeó este número, tipeó un número equivocado, entonces la información de la base de datos que me va a traer es de otra parcela, no es de esa, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bien. Vuelvo al PowerPoint. Entonces, ¿qué componentes tiene un SID? Bueno, por un lado, el hardware, el software, los datos, que es lo que acabamos de ver, la importancia que tienen. Establecer procedimientos es muy importante. Nosotros vimos que, por ejemplo, se actualiza una mensura a nivel municipal, estamos hablando. Se actualiza una mensura. ¿Qué era lo que ocurría? Bueno, si es una mensura de unificación, ingresa el plano de mensura, se da de baja las dos parcelas que estaban vigentes y de alta a la nueva. Estoy pensando en dos parcelas que se unificaron, ¿no? Bueno, ¿yo qué hago? En la base de datos alfanumérica doy de baja las dos partidas, doy de alta la nueva, pongo titular, superficie nueva, evaluación nueva, etcétera, etcétera. Todos los datos que habíamos visto que podía tener la base de datos alfanumérica. Si yo ese cambio no lo hago en la base de datos gráfica, en la base de datos gráfica yo voy a tener dos parcelas dibujadas, con cada una su partida. Ahora seguramente una partida va a desaparecer, las dimensiones no van a ser las mismas, las dimensiones de la parcela que se generó, y va a estar desactualizado. Entonces, al momento que yo haga el cruce, tome la base de datos gráfica y la base de datos alfanumérica y haga ese macheo, ese pegado entre el dato que tengo que encontrar en una base y que lo tiene que encontrar en la otra, va a haber una partida que no va a encontrar su correspondiente en la otra. O sea, en la gráfica yo voy a tener una partida ahí
colgada que no va a encontrar en la base de datos alfanumérica, porque yo ya la di de baja. Entonces, es el ejemplo más sencillo que les puedo dar en cuanto a que cualquier sector que realice una actualización y que tenga que ver con la base de datos gráfica, tiene que terminar el trámite en el sector que actualiza la base de datos gráfica, porque si no, queda totalmente desactualizado, ¿sí? Para eso se requiere una organización y, digamos, como un instructivo de cómo hacer esas actualizaciones. Nos pasó 1000 veces que el plano base, alguien iba, actualizaba el plano base y no era el que había que actualizar, era una copia. O sea, todo eso parece tan básico, pero es mortal, porque si yo actualizo el plano base en mi máquina y el plano que realmente está compartido con todas las máquinas no lo actualizo, no sirve de nada esa actualización que yo haga. Entonces requirió un montón de procedimientos a tener en cuenta para que esté ordenado. Que esté ordenado. Es el día de hoy, que yo por ahí consulto el plano y digo, ay, ¿será el que corresponde? Por las dudas, voy hasta la central, que es la central de datos, que es donde funciona esto, y pregunto, che, fíjate si la calle tal es así o es asá, porque tengo dudas de tener habilitado el plano, nosotros le decimos el plano actual a esa base de datos gráfica, y en su momento le decíamos plano actual bueno, porque, digamos, por ahí se nos perdía, no sabíamos cuál. Y también nos pasa hoy, de que abrimos un barrio y por ahí no está actualizado. El otro día un compañero, para hacer un informe, me dice, mira, Ceci, esto está desactualizado, no sé qué, bueno, dame, se lo doy al muchacho que trabaja en la central de datos para que lo actualice. Me dice, ya está hecho. Y era porque mi compañero estaba mirando un barrio que no era el original, el que había que ver, sino que era una copia. Entonces es muy difícil el manejo de eso y tener la conducta para poder organizar el trabajo ese.